Las lenguas que se hablan hoy en día en muchas iglesias es el mismo don de lengua del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el propósito bíblico del don de lengua? ¿Se mantiene dichos propósitos hoy en día? ¿Es necesario el don de lengua en nuestros tiempos? Estaremos respondiendo todas estas preguntas en este video, así que te invitamos a verlo por completo. Hola, mi comunidad de la fe. Gracias por estar con nosotros en Creer. Soy Juan de León Gutiérrez. Antes de iniciar, queremos invitarte a que nos regale un me gusta, te suscriba en nuestro canal y le dé a la campanita para así recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Queremos aclarar que este video no está creado con la finalidad de crear conflicto, sino identificar lo que dice la Biblia sobre este tema. Todos los conceptos emitidos en este video son evidenciados con la Biblia. Respetamos la creencia de cada persona. No deseamos faltarle jamás el respeto. El don de lengua aparece por primera vez en el libro de los Hechos a los Apóstoles, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Los apóstoles estaban esperando la promesa del Espíritu Santo dada por Jesús. Como dice el libro de Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. En cumplimiento a esta promesa, los apóstoles, juntos a los 120 discípulos, estaban en el aposento alto, cuando de repente ocurre el acontecimiento esperado. El doctor Lucas lo narra de la siguiente manera. Versión lengua actual. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se le colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó del poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Según esta versión, el lugar donde estaban reunidos fue lleno de la presencia del Espíritu Santo. Aquí se cumple la profecía de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11, donde dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todos los que se encontraban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. La versión lengua actual la traduce como nuevos idiomas, de los cuales ellos no tenían control, ya que era el Espíritu Santo que le indicaba qué debían de hablar. Es decir, le ponía en sus labios idiomas desconocidos, idiomas que posiblemente ellos no entendían. ¿Por qué el Espíritu Santo les enseñaba nuevos idiomas? ¿Cuál era la razón? ¿Acaso existía alguna necesidad? Veamos lo que pasaba
en el día de Pentecostés. Nos preguntamos, ¿qué era el día de Pentecostés? En el año agrícola, Pentecostés era la segunda fiesta del calendario, la fiesta de la cosecha. Se celebraba 50 días después de Pascua, que recordaba la salida de Egipto del pueblo de Israel. En Pentecostés, los primeros frutos se ofrecían a Dios en ofrenda. La fiesta de Pentecostés ponía términos también a las festividades agrícolas. Lentamente se asoció esta fiesta con la celebración al recuerdo de la transmisión de la tabla de la ley de Moisés, donde realmente nace el judaísmo. La fiesta de la cosecha se convirtió entonces en la celebración de la antigua alianza entre el Señor y su pueblo. En este día dice Lucas que venían judíos de todas partes a celebrar esta fiesta. Hechos capítulo 2 versículos 5 al 12. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos al otro: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestro propio idioma? Lo que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Alán. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma y otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que lo oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de sus asombros, ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Tomemos en cuenta que la misión de los apóstoles, según Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, era ser discípulos en todas partes. Y exactamente el ambiente el día de Pentecostés era adecuado para que esto ocurriera. Era la oportunidad de predicar el evangelio, pero para que estos judíos pudieran entender el evangelio con eficacia, debían escucharlo en su propio lenguaje o en su propio idioma. Recuerden que según el texto, los discípulos eran galileos, lo que le corresponde el idioma hebreo o el internacional griego. Por lo tanto, lo que vemos es que las lenguas del libro de los Hechos eran idiomas y el fin era que el mensaje fuera entendido de la manera más clara posible. Pero también podemos ver que hay casos en la Biblia donde se hablaban lenguas con la finalidad de dar a conocer que el Espíritu Santo se había derramado sobre los creyentes. Este es el caso de la casa de Cornelio. Hechos 10, 44 al 47. Todos estaban hablando, Pedro con ellos, cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron realmente sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos y los oían hablar y alabar a Dios
en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado al Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros los judíos. Ahora, nadie puede impedir que también los bauticemos. En cambio, también vemos que habían personas que hablaban en lenguas para hacer alarde del don. Esto lo podemos notar en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5. El apóstol Pablo enseña: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlo, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Es importante resaltar que el término que aparece en Corintios como profetizar es sinónimo de predicar. Pablo exhorta entonces a la iglesia de Corintios que no hablen en lenguas o en otros idiomas a la iglesia, ya que ella no entenderá nada. Por lo tanto, no será edificada, más que procure en predicar la palabra de Dios en su propia lengua, para que sea de edificación a la iglesia. Al menos que tengan quien interprete, o que ellos mismos puedan interpretar lo que están diciendo. En conclusión, entonces podemos ver dos propósitos específicos de hablar en lenguas. 1. Evangelizar a judíos y no judíos que hablaban otros idiomas. 2. Servir de testimonio que se había recibido el Espíritu Santo. Considerando que el aprendizaje de nuevos idiomas es tan desarrollado en nuestros días, donde hay escuelas que enseñan múltiples idiomas y que tenemos Biblias traducidas a cientos de idiomas, nos preguntamos: ¿piensa usted que el don de lengua sigue presente hoy en día? Y si lo que hablan hoy no es el don de lengua, ¿qué es? Su respuesta, déjenla en nuestros comentarios, a su consideración. En el próximo video estaremos hablando bajo esta pregunta: ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Muchas gracias por ver este video. Esperamos que le haya sido de mucha, pero de mucha bendición. Si le gustó, recuerde darnos un me gusta, y si es nuevo, le invitamos a suscribirse y darle a la campanita para que de esa manera reciba las notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Yo soy Juan de León Gutiérrez. Esto es creer y yo te lo dije. Dios te bendiga. Bye.